Que es lo mismo. Ah, ok, listo, listo. Sí, lo que pasa es que primitivo se hablaba anteriormente, Ah, ok. pero por cuestiones de, pues para evitar problemas de, entonces se cambió la palabra primitivo, porque primitivo se refiere más a la humanidad, Ya. y se colocó paso. Ok, listo. No, porque estaba leyendo el manual de Dudley y dice que la Sí, historia era, dice que las chumaceras son el 70% del diámetro primitivo. sí, es que eso, porque el libro que usted estaba mirando es de la edición vieja. La Ah, edición nueva, que está en inglés, ahí sí ya cambia la palabra primitivo por paso. Sí, en los libros muy viejos usted encuentra primitivo, diámetro primitivo. ok, listo, listo. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe. Ya vamos a mirar fuerzas en engranes cónicos de dientes rectos. Pues este es el tipo de engrane cónico que más se utiliza en la industria. Ya vamos a hacer un breve repaso. Las características más importantes de este tipo de engrane. La forma general que tiene el engrane es un tronco de cono. Y siempre se representa el tronco de cono de paso. Como todos los engranes siempre se está representando solamente lo que corresponde al paso. A partir del paso se define toda la geometría de los engranes. Este tipo de engranes se utiliza para conectar ejes que se cortan. Son de adendo largo y adendo corto. O sea, la cabeza del diente del piñón es más grande que la cabeza del diente de la rueda. Este tipo de sistema de endo largo y endo corto también se pueden aplicar para los engranes rectos, por ejemplo. Y hay una equivalencia entre engranes rectos para que usted la busquen, para que usted la repasen. Yo puedo hacer una equivalencia virtual entre unos engranes cónicos rectos con unos engranes de dientes rectos, cilíndricos de dientes rectos. Entonces yo puedo hallar un número virtual de dientes, y con ese número virtual de dientes que se determina la razón de contacto de los engranes cónicos de dientes rectos, con el número virtual de dientes cilíndricos. O sea, se hace una equivalencia virtual. La geometría. Entonces ahí tenemos el tronco de cono de paso. Aquí tenemos el ancho, este es el ancho de cara. Ahí tenemos la longitud de la generatriz, que es a su cero, gamma, se denomina ángulo de paso, y este es el diámetro de paso en el extremo mayor del diente. Ahí está viendo la imagen, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, desde aquí hasta aquí es el ancho de cara, que es lo que estamos mirando allá, porque ahí vemos un tronco de cono. Este es el extremo menor del diente, y el de atrás es el extremo mayor del diente. Si yo siguiera, como aquí tengo el tronco de cono, si yo siguiera esta línea y siguiera la otra línea, pues aquí en un punto se van a cortar y me da completo. Esa línea es lo que llama la generatriz, o la longitud de la generatriz. Porque aguarden ustedes que un cono se genera teniendo el extremo de una línea fijo y el otro extremo gira, rota. Entonces al girar genera un cono. Y eso es lo que estamos hablando acá. Este es el ancho de cara, el que ustedes están viendo aquí, que este es el ancho de cara. Y esto corresponde al diámetro en el extremo mayor del diente. O sea,
medido en esta circunferencia que ven ahí ustedes. Este es el extremo menor del diente, esta parte, y esta parte del extremo mayor del diente. Entonces, cuando vayamos a diseñar el engrane, determinamos ese diámetro de paso. Cuando vayamos a calcular las cargas, que es lo que vamos a hacer ahorita, no lo calculamos con ese diámetro de paso, sino en el círculo medio de ese cono de paso. Ahora lo miramos. Entonces, el paso diametral o el módulo se determinan con ese diámetro de paso medido en el extremo mayor del diente. La longitud de la generatriz es importante porque con ella nosotros podemos determinar cuánto es el ancho de cara del diente. Entonces, cuando nosotros embonamos dos engranes rectos, cónicos rectos, embonados, encastrados, engranados, como quieran llamarlo, ahí tenemos dos engranes, esos son los conos de paso. Ellos tienen en común la generatriz. Esta línea que es la generatriz es común para ambos conos. Y aquí se están cortando los ejes. Ese es el ángulo de paso. El ángulo que forma el eje del engrane con relación a la generatriz es el ángulo de paso. Y aquí tendríamos el ángulo de paso en el engrane 3. La suma de estos ángulos de paso me da el ángulo entre flechas, o el ángulo entre ejes o árboles. Generalmente, ese ángulo entre flechas es de 90 grados. Y se recomienda que se diseñe de esa manera, a 90 grados. Si hay problemas de disponibilidad de espacio o por cuestiones de montaje, hay que hacerlo mayor de 90 grados o menor de 90 grados, pues simplemente se debe hacer. Y ese ángulo entre flechas debe ser la suma de los dos ángulos de paso. Pero no es posible que valga 90 grados. Vamos a mirar las fuerzas. Entonces, las fuerzas siempre se están ubicadas en el círculo medio del cono de paso y se calculan con el diámetro de ese círculo medio. Entonces aquí tenemos, este es el círculo en el extremo mayor del diente, este es el círculo en el extremo menor del diente y este es el círculo medio. En este círculo medio es donde están aplicadas las cargas. El ángulo que forma el eje con la generatriz, este ángulo es el ángulo de paso. Entonces, sobre el diente va a actuar una carga total, una carga normal sobre el diente. Y esa carga total la podemos descomponer en una carga tangencial, en una carga radial. La carga tangencial es tangente al círculo medio. Esa carga radial apunta hacia el centro de rotación. Y una carga axial. Esa carga axial siempre apunta al extremo mayor del diente, paralela al eje de rotación, pero hacia el extremo mayor del diente. El ángulo de presión es el formado entre la tangencial y la carga total. Los engranes cónicos de dientes rectos siempre se fabrican con un ángulo de presión de 20 grados. Y ahí tenemos el ángulo de paso. Pues aplicando un poco de geometría y trigonometría podemos determinar la relación de las cargas. La carga tangencial, la carga radial la podemos calcular multiplicando la carga tangencial por la tangente del ángulo de presión normal por el coseno del ángulo gamma, o el ángulo de paso. El ángulo de presión normal es el ángulo de la herramienta de corte. Con la herramienta de corte que nosotros vayamos a fabricar el engrane es el mismo ángulo de presión normal. Aquí tenemos la carga axial.
La calculamos multiplicando la carga total tangencial por la tangente del ángulo de presión normal por el seno del ángulo de paso. Entonces, conociendo la carga tangencial, podemos determinar las cargas radiales y la carga axial. Para hallar esa carga tangencial, nosotros la determinamos con base al círculo medio. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Dígame, Maylén. Maylén. Profesor, ¿se puede volver un momento? Qué pena. Sí, A la claro. diapositiva. Es que usted nos dice que el ángulo de presión para ese tipo de engranes es de 20, ¿cierto? Sí. Entonces, en la fórmula, cuando me habla de la carga radial es igual a la tangencial por la tangente del ángulo de presión, ahí siempre va a ir 20. 20. Ok, listo, ya. Porque siempre detallas con 20 grados de presión. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, ahí tenemos la vista frontal del cono de paso. Esta es el extremo mayor del diente. Y este es el extremo menor del diente. Y entonces aquí tendríamos el diámetro de paso. Este diámetro de paso en el extremo mayor del diente lo calculamos con el paso diametral o con el módulo, dependiendo del sistema que estemos trabajando. Ahí tenemos el ancho de cara. Y ese es el diámetro medio. Ese diámetro medio, pues lógicamente está en la mitad del ancho de cara. Y aquí tendríamos este sería el diámetro medio, esta medida. La del círculo que aparece ahí. Entonces, este diámetro medio lo podemos calcular si al diámetro medio en el extremo mayor del diente le quitamos 2 veces y. Nos da el diámetro medio. Entonces, para ello, vamos a ampliar este triangulito que está aquí. Este triángulo que aparece aquí. Ahí tenemos el triángulo. Donde este es el ángulo gamma, el ángulo de paso. Observen que si yo prolongo esta línea, me da la longitud de la generatriz que se corta con el eje acá. El ángulo que forma esta línea, que es la generatriz, con el eje es el ángulo de paso, que es este mismo. Por geometría. Aquí tenemos el valor de y, que sería esta distancia de aquí hasta aquí y ese x sería la medida que estamos trabajando de aquí hasta aquí. Aplicando trigonometría podemos determinar el valor de y el valor de x. Y conociendo el valor de y podemos determinar cuánto vale el diámetro medio para este caso, en el cual el cono está vertical. Si estuviera horizontal, pues tendríamos que calcular el valor de x, dependiendo. Entonces uno tiene que mirar cómo está el cono. Y vamos a mirar el ejemplo. Entonces, digamos que nosotros queremos mover un agitador de líquidos, el cual gira a 250 RPM, con un motor eléctrico de 2.2 kilovatios a 1200 RPM. Es lo que le estoy indicando. Ustedes tienen que mirar si comercialmente yo consigo un motor de 2.2 kilovatios a 1200 RPM. Yo coloco el dato es para hacer el ejemplo, pero uno tiene que tener la certeza de que comercialmente yo consigo ese motor. Si el piñón es el que va a estar conectado a la fuente de energía, ahora miramos el esquema, pues yo tengo que estar seguro de que tengo que mirar dónde voy a colocar el piñón, dependiendo cómo haga el esquema. Porque tengo que mirar si el motor eléctrico funciona en posición horizontal, está hecho para que funcione en posición vertical o me es indiferente colocar en cualquier posición. Entonces tiene que mirar en el catálogo allá cómo funcionan los motores eléctricos. O sea, cuando el fabricante lo hace, yo lo puedo colocar como a mí se me antoje, o hay una forma de colocar el motor. Horizontalmente lo puedo colocar en posición vertical. Cuando digo horizontalmente es que el eje del motor quede horizontal. Verticalmente, entonces el eje del motor va a quedar vertical. O no me importa a mí cómo lo coloque. Entonces tienen que mirar en el catálogo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer el diseño geométrico de los engranes. Diseñamos el eje del eje motriz a carga estática y seleccionamos el sistema de fijación del piñón al eje. Vamos a hacer el diseño geométrico. Pero lo mismo, acuerden que cada vez que ustedes vayan a hacer
diseñe un sistema de transmisión independientemente del sistema de transmisión que vayan a utilizar, siempre deben de calcular la razón de velocidades o la razón de engrane, en este caso. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes ven cuando pase por ahí el señor que vende barquillas, él tiene un sistema para mantener refrigerado, para mantener la consistencia de la crema, para poder vender la barquilla, no se le vaya a derretir. Ustedes miren el sistema de transmisión que él tiene. Eso uno lo ve ahí, simplemente es mirar. Miren, ustedes han comprado de pronto muchas veces barquillas o conos, como quieran llamarlo, pero miren el sistema de transmisión que utilizan, para que den de cuenta que generalmente tiene un sistema de transmisión por correas de varias etapas. Por correa, porque cuando hablemos de correas también podemos hablar de varias etapas. Igual que los engranes cónicos. Igual que los engranes, perdón. Entonces determinamos la razón de engrane y nos da 4.8. Yo supongo, para explicar el ejercicio, que ese 4.8 es menor o igual que la razón de engrane máxima que puede permitir 2 engranes cónicos embonados. De acuerdo a la teoría. En este caso, según eso, tendríamos que hacer un tren de una sola etapa. Entonces, asumo el ángulo entre flechas. Voy a tomarlo de 90 grados. Porque esa es la recomendación. En lo posible tomar 90 grados. Eso también es por cuestión de transmisión de la fuerza también. Ustedes van a dar cuenta cuando apliquemos la fuerza, pues es mejor tener 90 grados. Y aquí tenemos el esquema. Bueno. Ustedes observen que el piñón, en este caso el piñón está vertical, el eje del motor está horizontal. Es lo que le está indicando. Pero si yo hubiera colocado que este es el piñón, este fuera el piñón, el agitador vendría para acá. Lo que pasa es que no tiene sentido colocar un agitador horizontal, ¿cierto? Pero supongamos que el motor fuera acá. Yo tendría que tener en cuenta que el motor pueda trabajar verticalmente. Tengo que mirar el catálogo para tener en cuenta aquí en el... Porque aquí estamos cambiando el plano de rotación. El eje que está rotando aquí en este plano, le vamos a cambiar la rotación para que gire en este plano. Segunda recomendación. Aquí estamos hablando de un agitador. Generalmente este tipo de agitadores se utilizan en la industria donde se hacen mezclas. Por ejemplo, en la industria del aseo, donde se hacen limpiadores de piso, limpiadores de paredes, limpiadores de platos, etcétera. Pues se utilizan mucho los mezcladores. De los agitadores, perdón. Entonces ahí tengo un agitador. Entonces para que ustedes miren, busquen por ahí en los libros o busquen los agitadores y qué elementos conforman un agitador. Qué características deben tener las paletas de agitación. ¿Cuánto es el mínimo número de paletas que yo voy a colocar? ¿Cuál es el número máximo de paletas posibles? Etcétera. Si tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a una planta de tratamiento de agua, pues allá hay un sistema de agitación del agua, porque es que se debe agitar el agua, porque esa forma de agitar oxigena el agua. Es una forma de oxigenar el agua. Porque para aglutinar las partículas o las partículas extrañas, pues se utiliza en componentes químicos para ello. Sigo. Entonces, en este caso el piñón está en posición vertical, la corona, que es la que va a mover el agitador, está en posición horizontal. Entonces, si yo fuera a calcular las cargas en este piñón, pues tengo que calcular el valor de Y, el diámetro medio. Si yo fuera a calcular las cargas acá, pues tengo que tener en cuenta el valor de X, para hallar el diámetro medio de este engrane. ¿Qué vamos a determinar ahí? Pues vamos a determinar los diámetros de paso de cada engrane, el ancho de cara del engrane y la distancia a la cual vamos a colocar los soportes. Profesor, otra pregunta, ¿puede regresar un momentico?
ahí usted está colocando A y B como que en diferentes distancias, pero A y B tienen que ser iguales o pueden ser distintos. No pueden ser a diferentes distancias. ¿Entendés? Eso, les repito, colocarlo a la misma distancia, a diferentes distancias, eso es disponibilidad de uno. Pero teniendo en cuenta la recomendación, claro. Sí, señor. Cuando lean allá la recomendación, él dice entre chumaceras, que a la distancia que hay de aquí hasta aquí. Cuando el engrane está dentro de las chumaceras. O cojinetes, que él utiliza el término chumacera. Porque generalmente se llama chumacera es al soporte del rodamiento. Si hablamos de un rodamiento. Pero hablamos de chumacera también cuando es un cojinete de deslizamiento. Entonces, la distancia entre soportes, él da una recomendación. Y a la recomendación cuando el engrane está por fuera de los dos soportes. Que es lo que ustedes tienen que ponerle cuidado cuando lean allá. Entonces, el método de fabricación que vamos a utilizar es el fresado, la herramienta de corte. Pues ¿por qué utilizo el módulo? Porque la potencia me la están dando en kilovatios. Me están diciendo que la potencia es 2.2 kilovatios. Si me la han dado en HP, pues trabajo con el paso diametral. Es para no hacer conversión de unidades. Y el ángulo de presión, acuerden que vale 20 grados, que corresponde al ángulo de presión normal que vamos a reemplazar para calcular las cargas. Mínimo número de dientes. El mínimo número de dientes lo establece la norma. La norma establece cuál es el mínimo número de dientes que debe tener tanto el piñón como la corona. Entonces aquí tengo la tabla, de acuerdo a la norma ACMA, ahí tenemos la tabla. Si el piñón tiene un número de dientes de 13, la corona mínimo debe tener 30 o más dientes, pero mínimo debe tener 30. No puede tener 20, no puede tener menos de 30. Eso es para evitar problemas de transmisión. Si el piñón tiene 14 dientes, la corona mínimo debe tener 20. Si el piñón tiene 15 dientes, la corona mínimo debe tener 17. Y si el piñón tiene 16 dientes, la corona mínimo debe tener 16 dientes. Esta es la recomendación que hace la ACMA. Ustedes pueden entrar a la página de la ACMA. Los que tienen plata pueden comprar la norma completa. Eso es más o menos más grande que el libro de Chile, para que tengan más o menos una idea. Así es la norma de la ACMA. Pero hay cosas que uno puede mirar ahí. Hay cosas que le permiten mirar. Antes que me olvide. Voy a abrir aquí el... Otra página que ustedes pueden estar mirando es la página de la CIEM, Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos, Electromecánicos y todas las ramas afines. Esa es la que le da a uno la tarjeta profesional. Yo puedo salir ingeniero mecánico de la Universidad X, pero si no tengo esa tarjeta profesional no puedo ejercer la profesión. O sea, lo primero que tienen que hacer ustedes después de haber sustentado y que tengan en la mano el acta de grado, ir a sacar la tarjeta profesional. Porque con esa acta de sustentación donde dice que aprobó, ya pueden sacar la tarjeta profesional. Entre otras es más barata cuando la sacan así, que cuando ya le dan el título. El título lo que le da a uno es las capacidades que uno tiene para ser ingeniero. Y la tarjeta es la que le permite a uno ejercer la profesión. Vean la diferencia. Entonces, en esa página de A100, ustedes van a encontrar, hay documentos que uno puede descargar gratis. Hay otros documentos que hay que pagar. Y ahí está donde está el código de ética del ingeniero, para que lo lean. Y ahí aparece, ahí para que vean ustedes, cuando uno hace algo malo, como ingeniero ejerciendo la profesión, pues hay sanciones. Lo sancionan a uno por 6 meses, lo sancionan a uno por tantos meses.
o definitivamente le quitan la tarjeta profesional y uno no puede ejercer la profesión. Y ustedes van a encontrar en la página, van a encontrar algo que llama la picota, y en la picota donde están los ingenieros que han sido sancionados porque violan el código de ética del ingeniero. Entonces yo les recomiendo que miren el código de ética para que vayan ustedes mirando y no... La ignorancia no lo hace uno menos culpable. Pero repito, a su vez ustedes van a encontrar mucha información allá. ¿Vamos? Mucha información que tiene la CIEL, documentos. Y además, cuando hay congresos, cuando son gratis los congresos, que uno puede ir, etc. Entonces, aquí tenemos el mínimo. Vuelvo nuevamente aquí a nuestro cuento. Aquí tenemos nosotros, para basarnos para hallar el mínimo. Entonces miramos el número de dientes de los engranes del que estamos diseñando. Entonces, el piñón debe tener un mayor o igual al mínimo. Y la corona debe tener igual al número de dientes del piñón multiplicado por la razón de engranes. Entonces, allá tenemos que, si yo tengo 13 para el piñón, la corona mínimo debe tener 30. Entonces, si yo tomara 13 aquí y yo reemplazara aquí y me diera, por ejemplo, 26, pues no puedo utilizar 13, porque el mínimo de dientes que debe tener la corona debe ser 30. Entonces no me serviría. Tendría que aumentar el número de dientes del piñón. Pero acuérdense que la idea es que el número de dientes siempre sea un número entero. Como la razón de engrane vale 4.8 y 4.8 es 24 quintos, pues tomo un número múltiplo de 5. Yo podría tomar que para el piñón tomo 15 dientes. Y si tomo 15 dientes, ¿cuánto me daría la corona? 72, ingeniero. 72. Tendría 15 dientes y 72 dientes. Y ahí tengo números enteros. Y observen que 72 casi siempre es mayor. Observen que si yo me devuelvo para la tablita, que tengo que estar mirando la tablita, cuando tengo 15 dientes, el piñón, si no estoy mal, el otro tiene que tener 17 dientes. Mayor o igual a 17 dientes. Pues sí, 72 es mayor, casi siempre mayor que 17. El diámetro de paso. Este diámetro de paso lo estamos calculando en el extremo mayor del diente, porque estamos utilizando el módulo. Multiplicamos el número de dientes por el módulo y obtenemos el diámetro de paso. El módulo que estamos utilizando es de 2.5 milímetros. Es un módulo estándar. Determinamos los ángulos de paso. Entonces, el ángulo de paso del piñón lo calculamos con la ecuación de la expresión del lado izquierdo. Y como tenemos el ángulo entre flechas, que lo sumimos como 90, podemos calcular el ángulo de paso de la corona. Sigma será el ángulo entre flechas, que para nuestro caso vale 90. Z3 vale 72, Z2 vale 15. Y entonces de ahí podemos calcular el ángulo de paso. ¿Cuánto le da gamma 2? ¿Y cuánto les daría gamma 3? Gamma 2 da 11.30. 11.3. 11.3. Y gamma 3. Pues, gamma 2, 11.8. Cálculo que lo hago acá. Y gamma 3, 78.2. Reemplazando los valores que tenemos allá. Ojo, mire, póngame cuidado. Acuérdense que ustedes tienen que aplicar cifras significativas. ¿Listos?
Porque a veces uno no utiliza las cifras significativas. Si ustedes no saben utilizar cifras significativas, les voy a hacer una recomendación. No vendan oro, ni compren oro, porque van a salir tumbados. Si yo tengo 11.356, voy a trabajar con un solo decimal, pues sería 11.4. Porque de acuerdo a las cifras indicativas, el 5 lo aproxima, el anterior le aproxima a 4. Si tengo 11.32, pues me quedaría 11.3. Los ángulos los vamos a trabajar con un solo decimal. Profe, ahí pues el ángulo da 11.76. El compañero Sería dice que es 11.8. Por las cifras significativas, ¿listos? Ok, profe, y no se debe redondear ese número, se deja así. No, 11.8. Porque ese 11.8 sí lo podemos medir. Y 78.2 grados. Repito, porque es que si yo tengo 11.76, como está dando el valor de 11.76, si fueran gramos, por ejemplo, si fueran gramos de oro, si yo fuera a venderlo, pues vender 11, entonces vendería 11.7, me estoy tumbando. Yo. ¿Listo? Y si yo fuera a comprar, pues estaría tumbando al cliente. En ambos lados estoy tumbando a alguna persona. O me tumbo yo o tumbo al cliente. Pero ojo con las cifras indicativas. Los radios lo vamos a trabajar con 2 decimales. Y ustedes pueden darse cuenta, cuando calculen la razón de contacto, cuando uno calcula la razón de contacto, cuando uno no coloca bien las cifras significativas, la razón de contacto le da diferente cuando colocando las cifras indicativas que son. Hagan el cálculo, verán. Longitud de la generatriz. La longitud de la generatriz la podemos calcular utilizando el diámetro del piñón y el ángulo de paso del piñón. Y tiene que dar el mismo valor, porque acuerden que la generatriz es común para ambos engranes. Si yo colocara aquí diámetro de 3 sobre 2 veces seno de gamma de 3, tiene que darme 91.7 si la operación está bien hecha. Entonces, ahí tenemos la longitud de la generatriz. El ancho de cara. La norma establece que el ancho de cara es el menor valor entre 1/3 de la generatriz y 10 veces el módulo. El menor valor entre esos dos es el que tomo como ancho de cara. Si estoy en el sistema inglés, tomo 10 veces sobre el paso y 1/3 de la longitud de la generatriz. Entonces, 1/3 de la longitud de la generatriz me da 30.6. Ingeniero. Dígame. Profe, es que yo quería, o sea, yo siempre he leído los libros y la longitud de la generatriz no sé, o sea, nunca he encontrado cómo es para entender la función que hace esta medida. Es la que nos define el ancho de cara. Claro, la función es para calcular el ancho de cara. Y la generatriz es común a ambos engranes. Lo que pasa es que es una línea imaginaria. ¿Sí? La generatriz es una línea imaginaria. Hagan de cuenta que yo prolongar esta línea, esta aquí donde están en contacto. Si yo prolongara la línea, la generatriz de esta con la generatriz de esta, es la misma para ambos, donde están conectados. Profe, o sea que la generatriz es la línea que sigue hasta donde, y llega hasta donde se encuentran las dos y se corta, ¿sí? Es esa longitud. Esa es la longitud, la que viene desde aquí, y se cortan, digamos que viene hasta por acá. Esta línea. Exacto, por eso. Entonces, el resultado que nos dio, que es 91, eso es lo que mide hasta el punto donde se cortan. Hasta donde se cortan, sí. Y el ancho de cara es si nos da tercios, sería este valor, este es el ancho de cara. El menor valor entre ese valor y 10 veces el módulo. Lo que está indicando aquí ¿ya? Sí tiene función la generatriz,
porque con esa generatriz determinamos el ancho de cara. Entonces observen que un tercio del ancho de cara me da 30.6 y 10 veces el módulo me da 25 milímetros. El menor de ellas es 25 milímetros, entonces ese es el ancho de cara, 25 milímetros. Valores de A y de B. Miren, ojo, yo coloco aquí los valores y ustedes tienen que mirar si los valores que yo estoy colocando cumplen o no cumplen la recomendación. ¿Estamos? Entonces, aquí por cuestiones para efectos de cálculo, yo voy a colocarlos ahora asimétricos, no lo voy a colocar el mismo valor, voy a decir asimetría. Te voy a tomar que para A vale 40 y para B vale 60. Esa es la distancia que hay desde el soporte hasta la cara del engrane. Hasta la cara de los engranes. O sea, donde yo coloque, vamos a decir, por aquí en la internet hay un montaje. Bueno, es que ahí no hay montaje. No, todos están, bueno, por aquí sí hay, por aquí veo uno. Aquí está, sí se ve, sí, el montaje de este. ¿Listo? Porque está metido, está apoyado aquí y apoyado aquí. Pero no se ve el montaje del otro. Observen que estos engranes son cónicos, pero de diente en espiral. Estos que están aquí van en espiral, como una forma helicoidal. Estos son cónicos con diente en espiral. Vean la diferencia con los rectos. Vean la diferencia con los rectos. Bueno, por ahí no veo ningún montaje, entonces eso sí lo podemos. Pero aquí podemos mirar nosotros. Miren, este engrane aquí tiene la cuña, el cuñero, perdón, el cuñero que es pasante y aquí tiene el agujero para el tornillo prisionero. ¿Por qué? Porque tiene masa. Observe que estos engranes tienen masa, ambos tienen masa. O sea que el agujero este está por detrás para montarlo al eje. Y aquí tenemos la cuña es pasante. Mira, aquí aparenta, aquí. Observen que aquí ya casi son, el ancho de cara es bastante grande. Si yo prolongara esta línea aquí, la línea del eje aquí, se me debe cortar en este punto, acá. Y esta línea, si yo prolongara la línea de aquí arriba, esa es la longitud de la generatriz, la línea de acá. ¿Qué? Hacemos el diseño del eje a carga estática. Entonces calculamos la potencia de diseño. ¿Se acuerdan que la potencia de diseño multiplicando la potencia nominal, la potencia de placa, que en este caso es 2.2, por el factor de diseño? Entonces, yo estoy colocando que el factor de diseño es de 1.25. Ustedes verifican si para un motor eléctrico y un agitador de líquidos el factor de diseño es 1.25. Por lo tanto, la potencia de diseño me daría 2.75 kilovatios o 2.750 vatios. Lo que miro de esa manera. Como vamos a calcular las cargas, cuando vamos a calcular las cargas necesitamos calcular el diámetro medio. Entonces vamos a mirar la magnitud de las cargas y luego calculamos, perdón, vamos a mirar primero la dirección de las cargas y luego calculamos la magnitud de las cargas. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del engrane impulsor y el diagrama de cuerpo libre del engrane impulsado. El piñón, que es el que está conectado a la fuente de energía, y la corona, que está conectado al agitador. Vamos a suponer que visto en la vista lateral izquierda, el piñón gira en sentido horario. Y aquí tenemos nosotros la corona, el engrane impulsado. Tenemos la vista frontal, que vemos aquí el trapecio, y esta vista que tengo aquí, vemos como un círculo, es la vista inferior, visto por debajo. Entonces,
Si el piñón está girando en sentido horario, visto por el lado izquierdo, ¿en qué sentido gira la corona visto por debajo? Sentido horario, ¿no? Va subiendo, profesor. Gira subiendo, pues. No, pero ¿en qué sentido? ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Sí, ya. Oh, sentido antihorario. Ustedes miren, los que tengan dudas, pues hay una forma fácil. Bueno, ahí tenemos un engrane. Y aquí tenemos otro engrane. Lo que pasa es que hay que toca ponerse uno ahí a jugar con eso para hacerlo con circuito. Bueno, me toca pintarlo más bien. El otro engrane vendría así. Aquí estoy exagerando. Esto que estoy pintando aquí es la generatriz. Vamos, no digamos que hay que pegar, porque no. Bueno. Entonces, miren, si ustedes observan cómo está girando aquí, la flecha en este sentido. Si yo la miro por acá, yo veo la flecha bajando. Yo veo el sentido de giro bajando. Así vería la rotación, bajando, de frente. Este también va a la flecha, las dos flechas se encuentran. Pero las dos flechas se encuentran. Por lo tanto, si yo lo miro por acá, pues yo lo veo girar en sentido antihorario, para ver la flecha que vaya hacia la izquierda. Si esta fuera en otro sentido, si aquí fuera en este sentido, fuera hacia arriba, significa que está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, cuando yo pinte la flecha aquí, también se aleja. Ahí también se aleja. Entonces, cuando yo mire por acá, por debajo, la voy a mirar que está girando en sentido horario. Entonces, si la flecha va apuntando para acá, la de abajo también apunta, o sea, las dos flechas se encuentran o las dos flechas se alejan. Pero ustedes pintan el que están viendo. En este caso pintamos este. La flecha está girando en este sentido. Cuando yo la mire por este lado, yo la veo bajando. Por lo tanto, yo veo la flecha que viene para acá, también para que se junte con esta flecha. Por lo tanto, por debajo la veo en sentido antihorario. Te van a mirar las cargas. Acuerden que las cargas se aplican siempre en el engrane impulsor. Entonces, la carga tangencial en el piñón se opone al giro. Como está girando en sentido
horario, ahí visto en esa vista, de la carga tangencial iría hacia la derecha para evitar que el piñón gire. En la vista frontal no veo la carga tangencial del piñón, porque la veo como un punto, entonces no la dibujo. Perdón, sí la veo, pero la veo como un punto, entonces no la dibujo. La carga radial siempre va hacia el centro de rotación. En la vista que aparece como un círculo, está picada en el punto de paso. Y en la vista frontal se aplica en la mitad del ancho de cara. Ahí tenemos la carga radial en el piñón. La carga axial, acuerden que la carga axial es paralela al eje de rotación. El eje de rotación viene en este sentido, es horizontal. Y apunta al extremo mayor del diente. Ahí tenemos la carga axial en el piñón. El punto de contacto, cuando yo pegue este con este, el punto de contacto es la línea de la generatriz común. Esta línea y esta línea de la generatriz común. Por lo tanto, este punto se pega con este punto. La carga tangencial en la corona, que es el engrane impulsado, ayuda al movimiento. La carga radial apunta hacia el centro de rotación y aplicada en la mitad del ancho de cara. O en el punto de paso cuando la vean como un círculo. Y la carga axial es paralela al eje de rotación y va apuntando al extremo mayor del diente. Entonces va hacia abajo porque el eje de rotación de este engrane es vertical, por lo tanto la carga axial sería vertical. Y ahí va hacia el extremo mayor del diente. Si yo uniera estos dos engranes, cuando los una, pues me va a quedar que la carga tangencial del piñón es igual a la carga tangencial de la corona. La carga radial del piñón equivale a la carga axial de la corona. O sea, esta carga radial es igual a esta carga axial. La carga radial del piñón igual a la carga axial de la corona. La carga axial, esta carga axial del piñón equivale a la carga radial de la corona. Entonces, calculando las cargas en el piñón, ya tengo las cargas también en la corona. Ya ahí tenemos la magnitud de las cargas. Vamos a calcular el diámetro medio del cono de paso del piñón. Como el piñón estaba vertical, el piñón estaba así, vertical. Acuerden que al diámetro medio es este, le quito 2 veces el valor de Y. Y me da el diámetro medio del piñón. Entonces, el valor de Y lo calculo al ancho de cara medios multiplicado por el seno de gamma 2. Reemplazo aquí y obtengo el diámetro medios. Reemplazando esos valores, me da que el diámetro medio del piñón equivale a 32.3 milímetros. Con ese diámetro medios es que nosotros vamos a determinar el valor de las cargas. Entonces, calculamos la velocidad en el círculo medio. Si yo calculara el diámetro medio de la corona, multiplico por la RPM de la corona, lo divido por 60.000 para que me quede metros por segundo. Lógicamente multiplicado por pi. Tiene que darme el mismo valor, 2 metros por segundo. La magnitud de las cargas. La carga tangencial en el piñón es igual a la carga tangencial en la corona, en magnitud, no en sentido, en magnitud. Entonces, multiplicamos. El factor de conversión, en este caso, es 1. Porque estamos tratando de sistema métrico. La potencia, utilizamos la potencia de diseño porque vamos a calcular las cargas para diseñar el eje. Entonces, la potencia de diseño era 2.75 kilovatios, o sea, 2.750 vatios. Y la velocidad en el círculo medio de 2 metros por segundo. Y esa es la carga tangencial, 1.375 newton. La carga radial en el piñón es igual a la carga axial de la corona. Y calculamos la carga tangencial, que ya la tenemos, la tangente del ángulo de presión, que es 20 grados, y el coseno del ángulo de paso del piñón, que es 11.8, reemplazando,
nos queda que la carga radial vale 489.9 newton. La carga axial del piñón es igual a la carga radial de la corona y se calcula multiplicando la carga tangencial del piñón por la tangente del ángulo de presión por el seno del ángulo de paso del piñón y nos da 102.3 newton. Entonces ya tenemos nosotros la magnitud de la carga y tenemos la dirección de las cargas. Acuerden que esa carga está aplicada en el círculo medio. Entonces, lo que tengo pintado ahí es el piñón montado en el eje motriz, porque ese eje se conecta con el eje del motor. De acuerdo al diagrama de cuerpo libre que hicimos para las cargas, tenemos la carga radial y la carga tangencial, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre que hicimos de las cargas. Y la carga axial, las reacciones, las reacciones de estas son las que me controlan estas cargas. La componente en Y de la reacción en B y en A me controlan la carga radial, o son productos de la carga radial. Es la reacción debido a la aplicación de la carga radial. La reacción o la carga tangencial son las componentes en Z para ambos soportes, o sea, su Z y B su Z. Y la carga axial que va en este sentido, aquí aplicamos el mismo criterio en engranes helicoidales. Hacia donde apunte la carga resultante o la carga axial, la carga resultante de las axiales o la carga axial, en ese soporte queda localizada la reacción. Entonces, como está apuntando al soporte A, la reacción queda en A, es la reacción en X. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si en un mismo eje está montado varios elementos que produzcan cargas axiales, uno debe hacer el diseño de tal manera que la sumatoria de todas las cargas axiales que aparezcan ahí sea el menor valor posible. Profe, una Porque pregunta, o sea, dígame, Lady. profe, o sea, la carga axial va ahorita hacia la izquierda, ¿cierto? O sea Sí. que la carga X y el punto A tienen el mismo valor, ¿o cómo es, profe? En este caso, por sumatoria de fuerza, la carga X igual a la carga axial. Cuando haga sumatoria de fuerza en X, me queda que la reacción en AX igual a la carga axial. ¿Sí? O sea, profe, que bueno, en otro caso, todas las cargas axiales que van de esa forma, van a ser así. Sí, usted hace la sumatoria. Porque puede ser que, voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que yo tengo una carga axial. Digamos que tengo una carga axial que va en este sentido. ¿Listo? Tengo otra carga axial que también va en el mismo sentido. Y digamos que tengo otra carga axial que va en este sentido. En el mismo eje. Ahí tengo tres cargas axiales. ¿Listo? Entonces digamos que esta vale 300, que esta valga 100. Entonces tengo 300 más 100, llevo 400. Y que esta valga 150. Entonces 400 menos 150 me darían 250. Pero la resultante iría en este sentido. Esta haría la resultante. ¿Listo? Profe, Sí, profe. siempre va en ese sentido porque la carga axial siempre va a ir entrando al piñón, ¿sí? No, la carga axial siempre apunta hacia el extremo mayor del diente. Ahora, lo que pasa es que estoy dibujando que, digamos que el eje donde están montados los elementos Por matemáticas, según la magnitud de cada Sí. flecha. Entonces, digamos que el eje está horizontal. Por lo tanto, las cargas axiales también van horizontales. Porque es axial. Axial viene de eje. ¿Listo? De axe, que significa eje. Entonces, si este fuera 250, ¿qué? 300, y este fuera 100, sería 400, en este sentido.
Y en este sentido, digamos que tengo 150, pues 400 menos 150 me da 250. Pero como estas son más grandes, pues me iría en este sentido. La resultante va en este sentido. El soporte que esté aquí es el que va a tener la reacción. Pero, digamos que este valga 50, este valga 100, este valga 50 y aquí tengo 150 y este valga 200. Entonces la resultante me haría 50, pero ese 50 ¿hacia dónde me iría? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el soporte que esté aquí es el que va a tener la reacción. Para el ejemplo, si yo fuera a pintar las cargas, digamos, para el ejemplo, digamos que este es la corona. ¿Listo? Y voy a pintar el eje. Aquí tendríamos el eje. Entonces, para variar, voy a colocar que este eje aquí tengo un soporte digamos que está así, ¿listo? Observen que en este eje, el eje está a posición horizontal y el engrane está entre los dos soportes. ¿Listos? Bueno, observen que la carga radial aquí va hacia arriba. Como esa carga radial es igual a la carga axial de la corona, la carga axial aquí, ¿entendido? Donde está el contacto es aquí, ¿cierto? Entonces la carga axial iría así. Esa es la carga axial. ¿Listo? No pinto las otras cargas, simplemente esa sería la carga axial. Entonces la reacción iría en el primer soporte que encuentro. O sea, la reacción iría aquí, porque la carga axial me está... Acuerden que la carga axial siempre es paralela al eje de rotación y apunta al extremo mayor del diente. Este es el extremo mayor del diente. Por lo tanto, la flecha tiene que apuntar hacia esa línea. Entonces la reacción iría aquí. Cuando sea así, cuando le encuentre el primer eje. Cuando está el eje por fuera de los dos soportes. Si el eje estuviera entre soportes, estuviera así, como la carga está apuntando hacia abajo, este soporte es el que tendría la reacción. Ojo, la carga axial siempre es paralela al eje de rotación. Y si hay varias cargas, la sumatoria de todas las cargas axiales me va a indicar en que eso va a paralelo, también me va a quedar paralelo al eje de rotación y me va a indicar cuál es el soporte que va a tener la carga de reacción. ¿Queda claro? Jóvenes. Señor, sí, profesor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, por eso es que cuando ustedes hagan de cuenta, y les propongo para que ustedes mismos lo hagan, pinten un eje y en el eje
pinten un eje y en el eje coloquen un engrane cónico y un engrane helicoidal. O ahorita, si no, ahorita les digo un ejercicio donde lo pueden buscar y solamente ubiquen las cargas, no calculen las magnitudes, simplemente van a colocar la dirección de las cargas. ¿Entendido? Con eso ustedes ya pueden ir sacando la idea de cómo van a hacer para ubicar los soportes. Entonces, como ya tengo ubicadas las reacciones, yo conozco la distancia de aquí hasta aquí, que es el valor de A. Esta distancia sí es el ancho de cara. Esta distancia de aquí hasta aquí es el valor de B. Y esta distancia de donde están aplicadas las cargas hasta este punto es el diámetro medios. El radio medios. Tengo todas las dimensiones. Aplicando estática puedo calcular las reacciones que aparecen ahí. Y lógicamente el torque. Entonces ya simplemente es de estática. Y a partir de ahí ya ustedes calculan las reacciones, hacen el diagrama de cortante y momento deflector. Determinan el diámetro del eje y seleccionan el sistema de fijación. Y ahí en adelante lo hacen ustedes. Ingeniero, dígame. el torque ahí en ese ejercicio se calcularía con la fuerza tangencial del engrane por el diámetro, el radio medio. Sí, en este caso el radio medio, sí señor. Mientras yo busco, pueden ir preguntando. Mientras yo busco el ejercicio aquí, les recomiendo el ejercicio para que lo hagan. Donde hay más de un engrane. Profesor, aquí viendo la clase pasada, la del martes, que vimos engranes helicoidales, por ejemplo, la reacción, o sea, la carga axial, como va en sentido derecho, entonces tomaríamos el cojinete B para aplicar una carga axial contraria a esa, ¿cierto? Sí, que es la que produce la reacción, sí señor. Miren, ustedes les recomiendo que miren el ejercicio 1350 del libro ojo, miren, lo más fácil, repito, no sea, lo más fácil, ¿qué es lo más fácil? Esperar que uno lo haga y que el otro lo copie. Eso es lo más sencillo. Y entonces uno cree que el que lo hizo está bien. Eso es lo más fácil. O ir a preguntar a otra persona. No, ojo. Uno aprende haciendo. Yo sí voy a hacer la siguiente. Los solucionarios que hay por ahí, a veces tienen muchos errores. Pero muchos. Profe, ¿qué libro y qué edición? Profe, por favor? ¿de qué? El libro de Chile, ¿De qué novena libro? edición. Libro de Chile, novena edición. Es el 1350. Si lo tienen ahí en la mano, pueden mirar. Observen que ahí aparece dos engranes helicoidales montados en un mismo eje, que es el eje CD o el eje B, minúscula que aparece ahí. Entonces observen que como tengo dos engranes helicoidales, los dos engranes helicoidales van a producir cargas axiales. Ustedes van a hagan el diagrama de cuerpo, no, ahí pueden calcular todo, porque ahí le están dando todo, le dan el torque del eje 2, del eje A, dice que vale 1200 libras por libra pie por pulgada, y con base a eso ya pueden calcular todas las cargas. Entonces simplemente calculen las cargas y las reacciones del eje B. ¿Por qué? Porque ahí sobre ese acuérdense que cuando hay más de un engrane, el un eje se llama contraeje. Entonces, ahí tienen ustedes que en ese eje tienen montados dos engranes helicoidales, por lo tanto van a aparecer dos cargas axiales. Lo ideal
es que esas cargas axiales se resten. De modo que dé un valor menor. Porque si las dos cargas se suman, pues me dan un valor mayor. Entonces, cuando ustedes miren ahí, observen que ambos engranes, si están mirando el libro, ambos engranes son izquierdos. El engrane 4 y el engrane 3 son izquierdos. El engrane 2 y el engrane 5 son derechos. Entonces, cuando ustedes determinen la dirección de las cargas, se van a dar de cuenta que pues deben estar restándose. ¿Entendido? Si no se quedan restando, pues necesariamente si yo quiero hacer un buen diseño, pues debo cambiar la mano de alguno de los dos para que me cambie la dirección del sentido de la carga axial y se queden restando. Ese ahí tiene un ejercicio para que ustedes lo analicen. Y miren el ejercicio 13-19. Si están mirando en el mismo libro, el libro de Chile. En ese usted van a encontrar que sobre el eje B está montado un engrane cónico de dientes rectos y un engrane helicoidal paralelo. Por lo tanto, aparecen dos cargas axiales. Entonces, vuelven y hagan el ejercicio. Ahí lo que pasa es que ahí solamente están preguntando. Ahí dice la velocidad, la distancia y el diámetro de los engranes. No, ojo. Yo le voy a colocar aquí. Digamos que ahí está el RPM del engrane 2, que es 540 revoluciones por minuto, dice. Digamos que la potencia del engrane 2, le colocan ustedes ahí que la potencia del engrane 2 sea 10 caballos, 10 HP. Entonces calculen las reacciones en el soporte D y en el soporte C. Observen que el engrane helicoidal, ojo, yo estoy diciendo si usted está mirando el libro y no está mirando el libro, pues imagínenselo. ¿Listos? Porque acuérdense que le dije que tenía que tener un libro en la mano. En este caso, pues yo tengo el de Chile. Yo lo he podido mirar ahí de Hanrock, que lo tengo en la mano también, o el de Spot. Profe, ¿es 13-9 o 13-19? 13-19. Entonces, si ustedes miran, el engrane helicoidal está montado entre los dos soportes y el engrane cónico está montado por fuera de los dos soportes. Entonces, les recomiendo, para el 13-19, supongan que la potencia en el piñón, en el engrane 2, es de 10 caballos, 10 HP. Y calculen las reacciones en C y en D. Listos. Y ahí le van a saltar, de pronto le van a saltar dudas. Ojo, ojo. Cada vez que uno fracasa, significa que viene un éxito. Mira, hay una canción muy bonita, que la voy a recomendar. Se llama Tiempo. La cantante se llama Flor Amargo. Es una cantante callejera. Canta en el Metro de México. La pueden encontrar, se llama Tiempo. Y la canción tiene una parte muy bonita que dice: solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Y miren, éxito empieza por E y trabajo es por T. Y lógico, a ver si encuentra usted primero éxito y luego trabajo. Porque en la vida real, para poder tener ese éxito, hay que trabajar. No ver trabajar. Entonces yo les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio y cuando les salen dudas a uno. Repito, cada vez que uno tiene un fracaso, significa que tiene un éxito. Y cada vez que tiene un éxito uno, aplica lo que decía Federico Nietzsche. Cada vez que tengo un logro, un triunfo, salto. Y lo que dure en ese salto es que yo me glorifico. Porque cuando asiente los pies en la tierra, tengo que volver a empezar a trabajar. O sea, el éxito es momentáneo. El trabajo es continuo. Bueno, aquí ya es una pequeña moraleja que estoy haciendo, pero repito,
Traten de hacerlo porque en ese hacer es que uno aprende. ¿Listos? Bueno, entonces ustedes ya terminan de hacer el ejercicio. Ya diseñan el eje. Observen que haciendo el diseño del eje, cuando hagan el diagrama de momentos, pues tienen que tener en cuenta la carga axial. Tengo que tener en cuenta la carga axial cuando hagan el diagrama de momentos. Y con esto terminamos lo correspondiente a engranes cónicos de dientes rectos. Entonces vamos a mirar hoy la parte teórica y en la próxima clase alcanzamos a hacer el ejercicio del sinfín corona. El último tipo de engrane que vamos a mirar se llama tornillo sin fin y su compañero se llama corona. Entonces, vamos a mirar las características del tornillo sin fin. A veces ustedes lo encuentran como tornillo sin fin o como gusano o simplemente tornillo. El tornillo sin fin o el tornillo sin fin es de la familia de los tornillos. Nosotros tenemos tornillo para fijar, tenemos tornillos para transmitir movimiento y tenemos tornillos sin fin para transportar masa o bombear líquidos. Los que han ido a termotasajero, allá ven una bomba tornillo. Es la que toma del río el agua y la bombea hacia la planta. Es una bomba tornillo, dos bombas tornillos que hay ahí, perdón. El principio de diseño es el mismo. Y el tornillo sin fin se basa en la cuña. Todas las consideraciones de diseño que uno hace, lo hace en función de la cuña. Y si ustedes hacen memoria, ustedes eso lo vieron en estática. La cuña. Porque es una de las cosas que uno ve en estática. Todo el principio de diseño de un tornillo de fijación, un tornillo de potencia. Ah, bueno, están los tornillos de potencia. Se me olvidaba. Los tornillos para elevar carga y bajar carga. Este tornillo sin fin es para transmitir potencia y o movimiento. Tienen rosca tipo tornillo. ¿Por qué? Porque es de la familia, es de la misma familia. Entonces, si ustedes miran, voy a buscar aquí un dibujo aquí en internet. Aquí tenemos un sistema de tornillo corona. Ustedes observen que la forma que tiene es una rosca. Es una rosca. No tiene los dientes como este. Mire que yo puedo ver los dientes aquí. Es una sola. Hagan de cuenta que es un hilo que yo voy enrollando a lo largo de un cilindro. En ese caso se denomina de simple envolvente. Cuando lo enrollo alrededor de una forma que tenga como forma de reloj de arena, es un tornillo sin fin de doble envolvente. Vamos a mirar si hay uno por acá. De doble envolvente. Bueno, ya que estoy aquí, miren. Ahora me voy adelantando. Los tornillos sin fin los puedo hacer enterizos. Significa que el tornillo y el eje son solidarios. Como en este caso, miren. El tornillo y el eje son de la misma pieza. O sea, se construyen en la misma pieza. O pueden ser de manguito, como en este caso. Manguito porque tengo el agujero para meter el eje. Y cuando hago el ajuste del tornillo con el eje, utilizo un manguito de fijación. Entonces tengo dos tipos de sinfín. El enterizo y el de manguito. No he visto, no veo por aquí. Ah, bueno, aquí sí veo uno, mire, aquí es este. Observen que la forma que tiene
el diente va siendo cada vez más pequeño aquí. Es forma de reloj de arena. Observen que aquí los dientes tienen están en la misma línea. Aquí no, mira, aquí tienen una curvatura. Este es de reloj de arena. Ese se llama de doble envolvente. Y este se llama de simple envolvente. A los dientes del gusano, ustedes también lo van a encontrar como roscas, hilos, filetes o entradas. Cuando yo miro de frente, cuando yo miro por la lateral, un sinfín, voy a ver las entradas. Volvemos aquí nuevamente al... Vamos a buscar un sinfín que lo vean más de frente. Acá. Yo miro a ver cuántas entradas tiene, o sea, cómo comienza a enrollarse el hilo, así, mire. Va haciendo a lo largo del hilo. Míralo por acá. Aquí observen que este tiene una entrada nada más. Arranca aquí y va girando alrededor, haciendo esto aquí y termina aquí. O sea que de un solo hilo, de una sola entrada, de una sola rosca, de un solo diente. Sin fin. Si yo tuviera aquí una entrada y por aquí tuviera otra entrada, hiciera lo mismo así, sería de dos entradas, de dos hilos. O sea, para contar los dientes, yo no puedo contar los dientes en este sentido porque ahí no puedo saber cuántos dientes tiene. Tengo que mirar cuántas entradas tiene o cuántas puntas tiene y ahí puedo saber cuántas entradas tiene y cuántos hilos tiene o cuántas roscas tiene. Aquí puedo mirar, ahí no me deja mirar. Pueden mirar ustedes, cuando tengan aquí, ahí pueden mirar. Ahí pueden contar cuántas entradas tiene. ¿Listos? El sinfín que es ahí pueden contar cuántas entradas tienen. 1, 2, ahí pueden contar las entradas. Y ese es el número de dientes que tiene el sinfín. El número máximo de dientes de un sinfín es 10 y el mínimo es 1. O sea, el número de dientes de un sinfín está entre 1 y 10 dientes, que es la recomendación que hay. Puede tener superficie de paso cilíndrica. Cuando es de paso cilíndrica decimos que es de simple envolvente. Y cuando tiene forma de reloj de arena decimos que es de doble envolvente. Pueden ser de enterizos, los que le mostré. Significa que el sinfín y el eje son una sola pieza. O pueden ser de manguito. Significa que el sinfín tiene el agujero para meter el eje por ahí. La recomendación. En el libro de Faires pueden mirar y hay varias recomendaciones cuando son enterizos y cuando son de manguito. Aquí tenemos un cilindro, decimos que es de simple envolvente. ¿Por qué es simple envolvente? Porque los dientes se envuelven parcialmente. El diente de la corona envuelve parcialmente el diente del sinfín. Y este es de doble envolvente. La forma que va a tener es de reloj de arena. Aquí envuelve totalmente, completamente. Un diente completamente envuelve al otro diente. Nosotros solamente vamos a mirar aquí los de simple envolvente, porque son los que comercialmente tienen más aplicación. Entonces ahí tenemos nosotros. Ese ángulo se llama ángulo de avance. Y el ángulo de avance es el que nos da una identificación del sinfín. Este es el ángulo hélice. Observen que el ángulo de hélice y el ángulo de avance son complementarios. Significa que la suma forma 90 grados. Ese es el paso axial. El sinfín puede ser de mano derecha o de mano izquierda. En este caso, la inclinación es positiva, es de mano izquierda. La inclinación de la rosca. Si la inclinación fuera de pendiente negativa, sería de mano derecha. Igual que un engrane helicoidal, ¿listos? Es igual. Ese es el diámetro de paso. Esa es la longitud del sinfín.
Para calcular esa longitud, usted van a encontrar muchas ecuaciones, bastantes ecuaciones, pero nosotros vamos a utilizar esta ecuación. Eso es pulgadas. La longitud del sinfín la podemos determinar multiplicando el paso axial, que multiplica 4.5 más el número de dientes de la corona dividido por 50, y eso nos queda en pulgadas. Ustedes buscan cuando el sistema métrico cómo sería la ecuación, o hacen la conversión. El avance que me indica es la distancia que recorre un punto del sinfín cuando el sinfín da una vuelta. Entonces el avance dice tantas pulgadas por vuelta o tantos milímetros por vuelta. Hagan de cuenta que yo tomara un punto aquí y cuando el sinfín da una vuelta, este punto avanza. Depende de cómo gire. ¿Listo? Depende de cómo esté girando el sinfín. Digamos que va hacia la izquierda. ¿De cuánta distancia recorre hacia la izquierda cuando el sinfín da una vuelta? Eso es lo que llama avance. Y se calcula multiplicando el paso axial por el número de dientes. El paso axial es el estándar en el sinfín. Ahí en el libro de Chigli de diseño o en el libro de Yusban, en los libros de diseño aparecen los pasos estándares. Para que lo busquen, los tengan a la mano. Los pasos axiales estándares. En el sistema inglés buscan para el sistema métrico. El ángulo de avance lo podemos calcular mediante esa expresión. La tangente del ángulo de avance es igual al avance dividido por pi multiplicado por el diámetro de paso del sinfín. Vamos a mirar las fuerzas del tornillo sinfín. Aquí tenemos nosotros, pues, pintado solamente una rosca, el sinfín. Entonces, nosotros vamos a tener una componente de la carga sobre el diente del sinfín en la dirección Z, o en la dirección paralela al eje de rotación. Vamos a tener una carga en la dirección Y, y vamos a tener una carga en la dirección X. La suma vectorial de esas tres cargas me da la carga total sobre el diente, que es la que está pintada en el color claro. Esa es la carga total sobre el diente. El ángulo de avance es el ángulo que forma la proyección horizontal de la carga total con la carga, con la componente en Z de la carga. El ángulo de presión normal es el ángulo que forma la carga con la proyección horizontal de la carga. Y el ángulo transversal es el ángulo que forma la proyección en el plano transversal de la carga con el eje Z. Entonces, esa carga total es normal. Esa carga está aplicada en el plano normal. O sea que este plano que voy a señalar aquí, este plano es el plano normal. Y en ese plano normal está la carga. Y esa carga la podemos descomponer en una componente en X, que la calculamos mediante esa expresión. Usted la aplica en geometría a la figura que aparece ahí y pueden llegar a eso. Una componente en Y, que lo determinamos mediante esa expresión, y una componente en Z, que lo calculamos mediante esa expresión. Ahora, cuando colocamos un sinfín a mover una corona, o la corona a mover el sinfín, el movimiento se transmite por deslizamiento. O sea, la rosca se desliza sobre el diente del sinfín, de la corona, perdón. Entonces, como hay deslizamiento, significa que hay pérdida de potencia. La eficiencia es menor. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza de fricción. Entonces, como tenemos una carga normal que es W, y toda fuerza de fricción es igual a la normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento. Entonces aparece una carga de fricción. Ahí aparece la carga de fricción. Como este es el plano normal, pues lógicamente esta carga debe estar en el plano horizontal para que forme 90 grados. Esa carga WF es la carga debido a la fricción. Y esa carga debido a la fricción la calculamos multiplicando la carga normal por el coeficiente de fricción, por F. Y observen que podemos descomponer esa carga de fricción. La podemos descomponer en una componente en X y en una componente en Z, que
que es la que me forma en el plano horizontal. Los ejes X, Z me dan el plano horizontal. Y el ángulo que forma la carga de fricción con el eje X es el ángulo de paso, perdón, de avance. Entonces observen que sobre el diente del sinfín, hay varias cargas que están aplicando. Entonces podemos hallar la carga total. Vamos a hallar la carga total. Observen que la carga en Y no hay sino una sola carga. Mientras que en X hay dos cargas. Y ambas van en el mismo sentido. Está la componente en X de la carga normal y la componente en X de la carga de fricción. Y ambas van en el mismo sentido. En el eje Z hay dos cargas. La componente de la carga en Z, la carga normal, que va en un sentido, y la componente de la fricción que va en sentido contrario. Ahí se resta. La componente en X de la fuerza de fricción, mirando el triángulo ahí, es igual a F por el coseno del ángulo de avance, y la componente Z es multiplicando F por W por el seno del ángulo de avance. Ese es el coeficiente de fricción. La fuerza total sobre el diente del sinfín. Vamos a tener una carga radial. Esa carga radial sobre el sinfín es igual a W por el seno del ángulo de presión normal. La W que aparece aquí como su índice significa tornillo sin fin, porque es worm. Worm en inglés es gusano. ¿Listo? La carga tangencial en el sinfín la calculamos mediante esa expresión. Porque acuérdense que tenemos dos cargas en la dirección X. La dirección X me da la carga tangencial. Entonces sumamos las dos componentes. Y nos queda de esa manera. Y la carga axial, aquí restamos. Porque una componente en un sentido y la otra componente en sentido contrario. Y nos queda la carga axial. Entonces tenemos una carga radial en el sinfín, una carga tangencial en el sinfín y una carga axial en el sinfín. Y tenemos cómo calcular esas cargas. Nos falta es cómo hacemos para calcular el coeficiente de fricción. Tenemos que hablar del sistema sinfín corona. Este sistema sinfín corona se utiliza para conectar ejes que se cortan, generalmente a 90 grados. Perdón, ejes que se cruzan, disculpen. Aquí tenemos los dos, el sinfín y la corona. Este es el eje del sinfín, este es el eje de la corona. Ahí se están cruzando. Y este es el ángulo entre flechas. Generalmente, ese ángulo entre flechas es de 90 grados. Y si es de 90 grados, el sinfín y la corona son de la misma mano. O ambos son izquierdos o ambos son derechos. En general, el ángulo entre flechas lo puedo calcular como sumando el ángulo de hélice del sinfín, sumando el ángulo de hélice de la corona. Sumando o restando, más o menos. Colocamos el signo más cuando ambas manos sean iguales. Ojo, cuando valga 90 siempre ambas manos son iguales. Pero puede valer 60. Y yo defino si ambas manos son iguales. Por lo tanto, la suma de los dos ángulos de hélice se suman. Si son de manos opuestas, restamos. Al ángulo de hélice de un engrane, restamos el ángulo de hélice del otro engrane. Y ese nos da el ángulo entre flechas. Vamos a mirar la velocidad en la línea de paso. Entonces aquí voy a colocar un sistema sinfín corona con ejes que se cruzan a 90 grados. Ahí tenemos. Esta es la vista lateral derecha, esta es la vista frontal y esta es la vista superior. Utilizando el sistema del tercer cuadrante o el sistema ISO-A, así como ustedes lo vieron en expresión gráfica, cuando vieron expresión gráfica. Acuérdense que eso hay un símbolo, ¿no? La norma Incontec tiene un simbolito para uno colocarlo en el plano y uno sepa el sistema lo está haciendo uno del primer cuadrante o lo está haciendo uno del tercer cuadrante. Los alemanes
utilicen el sistema de primer cuadrante. Lo que ocurre es que yo tengo que saber los dos sistemas. ¿Por qué? Porque si me toca a mí trabajar con unos alemanes, pues tengo que entenderles a ellos. Si voy a trabajar con americanos, ellos trabajan desde el tercer cuadrante. Tengo que entenderlos a ellos. Y aquí en Colombia generalmente trabajamos desde el tercer cuadrante. Entonces, vamos a suponer que visto por la lateral derecha, el sinfín está girando en sentido horario. Por lo tanto, vista en la frontal, nosotros vamos a ver a la corona girando en sentido antihorario. Si pintamos las velocidades de la línea de paso en la vista superior, esa es la velocidad en la línea de paso del sinfín. Va en ese sentido. Y esta sería la velocidad en la línea de paso de la corona. No son iguales. En estos engranes las velocidades de paso no son iguales. En los engranes anteriores las velocidades en la línea de paso son iguales para ambos, para el piñón y para la rueda. Aquí no son iguales. Y esa aparece la velocidad de deslizamiento, la velocidad con la cual se desliza el diente del sinfín en la corona, o al revés, el diente de la corona se desliza sobre el filete o la rosca del sinfín. Entonces, la velocidad en la línea de paso la determinamos de la siguiente manera. En el sinfín, multiplicamos el pi por el diámetro de paso del sinfín por las RPM del sinfín y dividimos por el factor de conversión. En la corona, multiplicamos pi por el diámetro de la corona, por las RPM de la corona y dividimos por el factor de conversión. Y la velocidad de deslizamiento lo calculamos dividiendo la velocidad de línea de paso del sinfín por el coseno del ángulo de avance. O la velocidad de paso de la corona por el seno del ángulo de avance. Porque es que el ángulo de avance es este, es el ángulo que forma la velocidad de deslizamiento con la velocidad de paso del sinfín. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para mirar las cargas. Aquí, ojo, aquí voy a suponer que el impulsor es el sinfín y la corona es el impulsado. Y acuerden ustedes que empezamos colocando las cargas en el impulsor. La carga radial siempre apunta hacia el centro. En la vista frontal la vamos a ver en la mitad de la longitud del sinfín. Y en la vista lateral la vamos a ver colocada en el punto de paso. La carga tangencial se opone al giro, lo mismo que los anteriores, no hay ningún problema. En la vista frontal pues no la pintamos porque ahora vamos a ver como un punto. La carga axial, entonces la pregunta, observen que está girando el sinfín en sentido horario visto por la lateral. Estas líneas, cuando yo miro estas líneas de frente, cuando yo miro la línea de frente, yo veo que estas líneas se desplazan. ¿Entendido? Estas líneas se van a desplazar. En este caso se van a desplazar hacia la izquierda. Entonces, para evitar que esas líneas se desplacen hacia la izquierda, la carga axial iría hacia la derecha. Entonces ahí tendríamos nosotros las cargas. La carga axial se opone al desplazamiento de la rosca, del filete. Si ustedes tienen un tornillo por ahí, pónganse a girarlo y se dan de cuenta que las líneas se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, depende del movimiento y depende de la inclinación que tenga, depende de la mano que sean los tornillos. En el impulsado van al contrario. Tenemos la carga radial, en este caso iría hacia el centro y a la mitad del ancho de cara. La carga axial ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo mire cómo se desplazan las líneas desde la corona, cuando yo mire aquí, yo mire cómo se mueve esta línea, yo veo que esa línea sube. Como está girando en sentido horario, yo veo que esa línea sube. Como yo veo que esa línea sube, la carga axial ayuda al movimiento. Y la carga tangencial aquí ayuda al giro.
Se hace lo contrario lo que hace allá. Cuando yo embone los dos engranes, vamos a tener que la carga tangencial del tornillo es igual a la carga axial de la rueda, de la corona. La carga axial del tornillo equivale a la carga tangencial de la corona. La carga radial del tornillo es igual a la carga radial de la corona. Entonces, aplicando las ecuaciones que vimos al comienzo, para calcular las cargas, calculamos las cargas del tornillo y automáticamente determinamos las cargas en la corona, con esta relación que tenemos ahí. Como estamos diciendo que el sinfín es el impulsor, es el que está conectado a la fuente de energía, ojo, porque eso cambia, si yo digo lo contrario. Y la corona es la que va a estar conectada a la máquina. Entonces vamos a tener una potencia de entrada. La potencia de entrada va a ser por el sinfín, porque es el que está conectado al motor. Entonces multiplicamos la carga tangencial del sinfín por la velocidad en la línea de paso del sinfín, dividido por el factor de conversión. Esa es la potencia de entrada. La potencia de salida. Entonces multiplicamos la carga tangencial de la corona por la velocidad en la línea de paso de la corona, dividido por el factor de conversión. Como hay pérdida de potencia debido al deslizamiento, debido a la fricción, esa potencia perdida la podemos calcular multiplicando la carga de fricción por la velocidad de deslizamiento y por el factor de conversión. O a la potencia de entrada le restamos la potencia de salida. O a uno le restamos la eficiencia y le multiplicamos por la potencia de entrada. Esta letra griega es la eficiencia, la que aparece aquí en la ecuación. Esta letra que estoy señalando aquí es la eficiencia. Esa eficiencia la determinamos nosotros dividiendo la potencia de salida sobre la potencia de entrada, en valor absoluto. Ahí está en valor absoluto. Si yo reemplazo cómo se calculan esas potencias, ¿entendido? Entonces me va a quedar la expresión de esa manera. Ustedes saben que me queda en función solamente de la geometría, me queda en función del ángulo de presión normal, del ángulo de avance y del coeficiente de fricción. En forma absoluta, si yo reemplazara los valores de phi sub n, f y lambda, digamos que eso me dé 0,7. Ese es el valor absoluto. Si lo multiplico por 100 me da el valor relativo. Diría la eficiencia es del 70%. O la eficiencia es de 0,7, que sería en valor absoluto. Para el coeficiente de fricción hay muchas ecuaciones también. Y hay gráficas, por ejemplo, hay tablas. Entonces, para evitar nosotros eso, vamos a utilizar cómo calcula la norma ANMA el coeficiente de fricción. Dice, si la velocidad de deslizamiento es 0, el coeficiente de fricción es 0,15. Que eso no es posible decir que vale 0 en un sinfín. ¿Listo? Si la velocidad de deslizamiento... Dígame. Lo que pasa es que no está mostrando la pantalla completa, solo aparece una parte de abajo como una ventanita nada más. ¿Oh, está mirando? Oh, es el computador suyo. Ojo. Sí, está bien. Sí, creo que está bien. Tiene que Ya, mirar el ahora sí, computador suyo. Pedro. Voy a volver a entrar. Entonces, repito, cuando la velocidad de deslizamiento valga 0, el coeficiente de fricción según la norma vale 0,15. Pero repito, no hay velocidad de deslizamiento 0 en un sinfín. ¿Vamos? Si la velocidad de deslizamiento está entre 0 y 10, el coeficiente de fricción se calcula con esa ecuación. Está en función de la velocidad de deslizamiento. Si la velocidad de deslizamiento es mayor que 10 pies por minuto, calculamos el coeficiente de fricción mediante esa expresión. O sea, vamos a utilizar la norma de la ANMA para determinar el coeficiente de fricción. Ustedes pueden verificar después. Ahí en los libros aparece parte de la norma de la ANMA, cómo se calcula la velocidad de deslizamiento. Y aquí voy a parar, el ejemplo lo hacemos. Entonces, vuelvo a
vuelvo a lo que estamos hablando. Entonces, miren, hay muchas recomendaciones. ¿Listos? Cuando estemos haciendo el ejemplo, yo voy dando recomendaciones. Pero ustedes tienen que acordarse cuando eran mecanismos que allá hay unas recomendaciones también que se dan en mecanismo cuando está haciendo el diseño geométrico. Generalmente el sistema sin fin corona se utiliza en sistemas que se necesita que sean autobloqueantes. ¿Esto qué significa? Significa que si el sinfín de la entrada, el sinfín siempre va a mover la corona y no al revés, que la corona nunca mueva al sinfín. Porque cuando la corona tiende a mover, a girar al sinfín, este se bloquea. ¿Por qué? Debido al efecto de cuña. Entonces, la recomendación que se tiene para que el sistema sea autobloqueante es que el ángulo de avance debe ser menor o igual a 6 grados por hilo o por diente, como quieran. Miren, ustedes pueden, uno en la práctica. Si ustedes tienen un motor, tienen un reductor de sinfín corona, ¿entendido? Yo con la mano agarro el eje de salida, el eje de entrada, y lo giro. Entonces, me permite si él me permite el giro en un solo sentido, pero cuando voy a girar en sentido contrario, se bloquea, ese sistema es autobloqueante. Ejemplo, yo tengo un sistema sin fin corona que lo voy a montar para un malacate, para subir cargas. ¿Entendido? Entonces, si usted busca el malacate, pues ahí es más, ahí en internet pueden encontrar en YouTube cómo se arma un malacate y los elementos que tiene un malacate. Entonces, si yo tengo un sistema sin fin corona con un malacate, eso es para que el sinfín siempre me mueva la carga y no la carga vaya a mover el sinfín. O sea, es un sistema de protección, porque él va a bloquear un sistema de freno. Además del freno que hay que colocarle, ¿no? Si cuando miren ustedes hay un malacate, se van a dar de cuenta que tiene un freno de cinta. En los malacates lo más aconsejable es colocarle un freno de cinta. Cuando hagamos freno, pues vamos a mirar el freno de cinta. Lo más aconsejable es colocarle a eso. Para el ejemplo que vamos a hacer, que es un molino de bolas. ¿Un molino de bolas qué consta? Es un tambor y por dentro hay unas bolas. Que el tambor comienza a girar y las bolas, al comenzar a girar, las bolas se van pegando a la pared del cilindro y van subiendo con la pared del cilindro hasta un punto y luego caen en cascada. Y al caer van muriendo el material que está por dentro. Ese es el principio de funcionamiento de un molino de bolas. En la Universidad Francisco de Paula Santander hay un laboratorio que se llama Laboratorio de Procesamiento de Minerales. Y orgullosamente la mayoría de las máquinas que están ahí son hechas por estudiantes de ingeniería mecánica en la universidad. Y los mismos ingenieros de minas que trabajan ahí en la universidad valoran mucho esas máquinas, porque la eficiencia de esas máquinas es alta. Por ejemplo, la eficiencia del molino de bolas es casi del 98%. Entonces, vean ustedes el aporte que hace ingeniería mecánica a la misma universidad. En la universidad hay muchas cosas que los muchachos de ingeniería mecánica han hecho. ¿Entendido? Lo que pasa es, el problema que tiene la universidad es que es como una gallina. La gallina cuando pone huevo lo cuacarea. Para decirle al mundo que puso un huevo. En la universidad se hacen cosas, pero no lo cacareamos. Nos quedamos callados. Arriba en el laboratorio de los patios hay una serie de cosas que han hecho los estudiantes de mecánica. Cierro paréntesis. Entonces, en ese caso yo necesito que el tambor gire en un solo sentido.
¿Entendido? No que me esté girando, que me vaya en un momento determinado a retrocederme, porque de pronto hasta me daña el motor. Entonces va a girar en un solo sentido. Entonces, hay máquinas que yo necesito que sean autobloqueantes. Por lo tanto, yo debo diseñar, ojo, por hilo. El ángulo de avance debe ser 6 grados menor o igual a 6 grados por hilo. Significa que si yo tengo 3 hilos, el ángulo de avance debe ser menor o igual a 18 grados. Pero hay máquinas que yo no necesito que sea autobloqueante, que me dé indiferente cómo gire. Además, el sistema sin corona, yo lo puedo utilizar para transformar un movimiento de rotación en otro movimiento de rotación. O lo puedo poner a trabajar para que un movimiento de rotación se me transforme en un movimiento de traslación. O el de traslación se me transforme en un movimiento de rotación. Esas son las posibilidades que yo tengo sin corona. Sistemas autobloqueantes, sistemas no autobloqueantes, para hacer conversión de una traslación a una rotación. La idea es que ustedes de aquí al martes que nos volvemos a ver, pues ustedes repasen nuevamente todo lo correspondiente a mecanismos, a los sistemas sin corona, busquen las recomendaciones y el martes hacemos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Si no tienen preguntas, vamos a almorzar, que es más sabroso que escucharme a mí, ¿sí o no? Ya está. Dígame, Juan David. ¿Dónde podemos encontrar la recomendación para el ángulo de hélice de los engranes helicoidales? Ahí en el libro de mecanismos de Chile hay una pequeña recomendación, en el de mecanismos de Chile. Ah, bueno. Gracias. Bueno. Entonces, chicos, si no me preguntan, vamos a almorzar, que eso es más sabroso que escucharme a mí. ¿Listos? Y disfruten el almuerzo. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Feliz tarde y buen provecho. Lo mismo, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.